Bueno, muchachos, entonces, pues a ver, quién los saluda, Óscar Andrés Quintana, ¿sí? Yo ya llevo 10 años con la universidad, he trabajado, pues, las líneas de matemáticas, cálculo, estadística, y pues, vamos a trabajar ecuaciones diferenciales. Muchachos, la invitación es a que ustedes trabajen la plataforma Moodle, ¿sí? Ahí está la presentación del curso, ahí está el módulo, está el currículo, está el plan de asignatura y lo que vamos a compartir hoy, que es la concertación, ¿sí? Es donde están las fechas de los parciales y la representante es Daniela, ¿sí? No, señor, no. ¿Quién es el representante? Eh, no, no sé. Bueno, Bueno, por el momento, Daniela, ¿me puedes colaborar? Es simplemente colocar ahí una firmita, es como la representante es la representante más que todo de esta asignatura, ¿sí? No hay necesidad de que ella sea la representante del tema. Bueno, listo, profesor. Entonces, ponle cuidado. Yo te envío el archivo para que coloques ahí una firma, ¿cierto? De concertación y simplemente después lo pasamos a los demás compañeros si alguien lo quiere firmar. Bueno, entonces les decía, vamos a trabajar más que todo es plataforma Uniremington. Ya QIS vamos a dejarla un poquito a un lado, ¿sí? Ya los anuncios y todas estas cosas, asistencia tampoco, ¿sí? Porque pues realmente ha sido bastante dispendioso tanto para los estudiantes como para nosotros estar llevando las dos plataformas a la vez. Sin embargo, podríamos utilizar eh, Q10 en alguna medida, por ejemplo, extrema, ¿no? Alguna medida que necesitemos comunicarnos. Entonces, ahí está el plan de aula, ¿sí? Nuevamente, aunque yo ya sé que ustedes pues ya llevan su tiempito acá, pero el plan de aula está en la fecha, están las temáticas, ¿sí? Lo más importante que vamos a ver de ecuaciones diferenciales. La concertación está en las fechas de los parciales exclusivamente, ¿sí? Que es el archivo que le voy a pedir el favor a Daniela que lo firme. Está el módulo y está el currículo. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre esos dos documentos? Bueno, el módulo es toda la temática, ¿sí? Es una guía temática como tal. Y el currículo es prácticamente como un esquema general de la asignatura. ¿Listos? Es como la línea que está dentro de... esto se llama la línea del cálculo. Ahí prácticamente muere. Pero no significa que ahí muere el cálculo, porque aquí realmente es como cuando empieza, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se ven otras asignaturas, pero por decir algo, ingeniería de sistemas o otras ingenierías no lo miran, no hay necesidad de estudiarlo, ¿sí? Por ejemplo, como series y sucesiones, cálculo multivariado, transformadas de Laplace, ¿sí? Series de Fourier. Ahí ellos, esto que estoy hablando, ¿sí? Parte del estudio de ecuaciones diferenciales. Entonces, ese currículo es como la malla, ¿cierto? Que está entrelazando todos los cálculos que ustedes están viendo desde el primer semestre. Entonces, esa es la diferencia. Pero cuando ustedes necesiten acudir a algún tema, pues vamos a ir al módulo. Yo no sigo estrictamente el módulo, muchachos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que así como estamos así trabajando virtualmente, pues es bien complejo. Si era difícil cuando nos teníamos encuentros, pues así ahorita virtual más. Nos toca hacer algo que se llama priorización de contenidos. ¿Qué significa eso? Que vamos a escoger los temas más importantes, ¿cierto? Para que ustedes puedan abstraer y podamos desarrollar la mayor parte de la temática, ¿sí? Por decir algo, el factor integrante para desarrollar ecuaciones diferenciales perfectamente nos tomaría 2, ¿cierto? O 3 tutorías, pero resulta que vamos a tener 8 tutorías, ¿sí? Realmente son 8 encuentros, pero son 16 tutorías, ¿no? Si el factor integrante, por ejemplo, lo dejamos 3 o 4 tutorías, pues va a ser muchísimo tiempo para un solo tema. ¿Por qué? Porque son muchos temas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros hacemos es tener el módulo como una guía temática.
Ahí nosotros vamos a trabajar también recursos y actividades. Ahora los encuentros, ¿sí? Los encuentros los vamos a tener es ahí en la sección de tutorías, donde la encontró, ¿quién fue? Creo que Junior, ¿sí? Ahí en la sección de tutorías yo coloco el enlace. ¿A qué horas? A las 6:25, 6:30. ¿Cómo trabajo yo? Hago una videoconferencia de 6:30 a 7:15, 7:20, ¿sí? Les dejo un trabajito para que ustedes lo hagan, trabajen, ¿sí? Hacemos una pausa activa y volvemos a encontrarnos a las 8, de 8 a 8:30, 8:40 más o menos, ¿sí? La idea es ver dos temas en la noche para que, y hay veces en la segunda tutoría hago un taller, es decir, les dejo el trabajo de las 7:20, 7:30 y nos encontramos por decir algo a las 8:30 y ese es un tallercito, ¿sí? Que eso nos va a servir para el seguimiento. Muchachos, el ciclo 2 tiene las mismas notas del ciclo 1, o sea, parcial 1, parcial 2, ¿sí? Parcial final y seguimiento. Ya se abolió eso del parcial práctico, entonces ya eso no existe. Y pues vamos a trabajar algunos recursos ahí mismo dentro de la plataforma, ¿sí? Yo les puedo dejar algún archivo, un enlace, un video para mejorar la temática. Yo siempre grabo las videoconferencias y hago todo lo posible pues para que ustedes siempre tengan eh, material para que puedan adelantarse si no, no pueden asistir. Otra cosa importante también, ahí en la sección de tutorías de la plataforma, en la parte de abajo, voy a dejar las grabaciones. ¿Listos? Ahí va a aparecer el enlace de YouTube. Y ahora sí, hablemos de ecuaciones diferenciales. Entonces, muchachos, como les decía ahorita, las ecuaciones diferenciales prácticamente terminan la línea del cálculo de las matemáticas discretas, de cálculo diferencial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales. Pero como les estoy diciendo, o sea, no significa que ya ahí se acaba todo el cálculo, ¿sí? No, es lógico que son las bases, pero en su carrera ustedes ven hasta ahí, pero el cálculo va mucho más allá. ¿Listos? Entonces, yo les estaba compartiendo una imagen, ¿cierto? Que es la prueba diagnóstica. Entonces vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas sobre esa prueba diagnóstica. Entonces, primero, ¿quién quiere contestar qué es una ecuación diferencial? Ingeniero, buenas noches. Qué pena con Yolber Castillo. Lo que pasa es que no he llegado, estoy laborando Sí. y pues todavía no he llegado a casa. Entonces probablemente la señal se me corte. Listo, Yolber, no hay problema, tranquilo, no se preocupen. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué es ecuaciones diferenciales? Los escucho. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿O saben qué? Aligeremos la pregunta. ¿Qué es una ecuación? A ver, ¿qué recuerdan ustedes que es una ecuación? Una operación para tener algún resultado. Bueno, eso es lo que es cualquier operación en matemáticas, ¿no? Uno busca siempre, casi siempre obtener un producto resultado. Algo importante también, yo califico la participación en las tutorías, ¿sí? O sea, hay veces yo, por ejemplo, pregunto selectivamente a alguien y pues lógicamente eso va para el seguimiento. ¿Listos? Bueno, ¿alguien más que quiera decirnos qué es una ecuación? Una igualdad de expresiones con variables. Es una Un igualdad. problema. Bueno, partimos de ahí. Es una igualdad. ¿Listo? Es una igualdad, correcto. Es una igualdad. Pero 3 igual a 3 es una ecuación. ¿Qué opinan? 3 igual a 3. Sí. Sí, porque estamos diciendo que una ecuación es una igualdad. ¿Será que Mm, qué creen? Yo creo que no, porque deben de tener variables. Correcto. En una ecuación nosotros tenemos que, 3x. ya, qué pena.
En una ecuación nosotros tenemos algo que resolver, ¿sí? Como lo dijo ahorita su compañero, muy bien. Tenemos que resolver algo porque en matemáticas, a diferencia de las otras ciencias, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una lectura, ¿sí? Pero no siempre necesito un resultado. Para leer el final, ¿sí? Va a ser diferente a llegar al final en una operación matemática. ¿Por qué? Porque ustedes pueden leer el último párrafo de un texto y pueden hallar o entender algo. Mientras en matemáticas, si ustedes no ven el procedimiento, eso se llama entre líneas, es decir, el inicio y el desarrollo como tal del problema, no vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, en general en matemáticas siempre se busca un resultado, pero una ecuación, ¿cómo hace para llegar a ese resultado? Por medio de variables o incógnitas. Entonces, en conclusión, una ecuación es una igualdad que contiene una o más incógnitas a desarrollar. ¿Y cuál es el objetivo? Pues saber el valor de esas incógnitas. ¿Claro? Ahora, ¿qué será una ecuación diferencial? Yo solo me acuerdo que es algo relacionado con las derivadas. Bueno, muy bien, ahí Es, de a poquitos vamos llegando, muy bien. Diferencial se refiere a eso, muy bien. es como un problema matemático que relaciona con derivadas, se relaciona con derivadas. Pues es una ecuación que debe contener una derivada, así de sencillo. ¿Listos? ¿Qué es una ecuación? Una igualdad, ¿cierto? Que contiene una o más incógnitas. Y en esos miembros que conforman la ecuación debe existir por lo menos una derivada. Ahora, otra preguntita. ¿Por qué cuando yo hablo de derivada, sí, estoy hablando de diferencial? ¿Por qué será diferencial? Porque las derivadas cambian. Bueno, resulta, muchachos, que cuando yo les expliqué a ustedes el cálculo, ¿sí? Yo les coloqué a ustedes un video donde hablaba de la historia del cálculo y cómo era su relación con con las demás ciencias y con la cotidianidad. Ahorita, si ustedes ven ese video nuevamente, ya lo van a entender mucho mejor, ¿sí? Una diferencial, muchachos. Su palabra no dista de lo que cree uno que es. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de una diferencia en matemáticas, es como si fuera una resta, ¿cierto? Estoy diferenciando, estoy restando. Entonces pónganle cuidado. Por ejemplo, la velocidad es una diferencial entre el espacio y el tiempo. Y entonces ustedes van a decir, ¿cómo así? En otras palabras, es como si yo escribiera esto. A ver, venga, les coloco aquí. Eh, por favor, ¿están viendo los cambios que estoy haciendo acá en... Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Es que hay veces no me... Esto que yo tengo acá, ¿sí? Cualquiera de estas cuatro, una, dos, tres o cuatro, ¿sí? Cualquiera de esas cuatro es lo que significa una diferencial, ¿sí? O la derivada de. Aquí yo estoy diciendo la derivada de y respecto a x. Y es lo mismo como si tuviéramos una función y igual a 5x más 4. Entonces yo lo puedo escribir así. Entonces, vamos a dejar esta acá. ¿Y qué es lo que yo les estaba tratando de explicar? La velocidad es igual a dx sobre dt. ¿Sí? Dx sobre dt. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? ¿Qué es lo que yo, ¿por qué esto se llama una diferencial? ¿Sí? Y vuelvo y digo esto es en términos generales, ¿no? Porque esto hay mucho que hablar sobre eso.
¿Por qué la velocidad? Porque si yo, por ejemplo, incremento la distancia en un tiempo, ¿sí? Pues lógicamente me va a incrementar la velocidad. ¿A qué me refiero esto? A que si yo recorro 60 kilómetros en una hora, ¿cierto? 60 kilómetros es el espacio recorrido o distancia. Y una hora es el tiempo, ¿sí? Entonces, una hora, 60 kilómetros, listo. Ahí hay una diferencial. Y nos va a dar la velocidad, que es 60 kilómetros por hora. Pero ahora, vamos a imaginar que no pasó solamente una hora, sino pasó 2 horas. Y se mantuvo en la misma velocidad. Entonces aquí, hubo una diferencial en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una hora y pasó a 2 horas. Y aquí ya no es 60 kilómetros, sino 120. ¿Sí? Vamos a imaginar que esto es un movimiento uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que en una hora andó 60 kilómetros. En 2 horas, 120. Entonces, miren cómo la velocidad, ¿sí? Se mantuvo constante a pesar de que las diferenciales del espacio y del tiempo se relacionan. En 3 horas sería 180 kilómetros y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces la velocidad se puede hallar gracias a la diferencial que hay en el espacio recorrido o distancia recorrida respecto al tiempo. ¿Claro? Entonces, yo también puedo hallar dv sobre dt y esa es la aceleración, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el vehículo estaba quieto, estaba en 0, ¿cierto? Y el tiempo en 0. Y en la primera hora andó 60, en la segunda hora ya andó más de 60, digamos subió a 80. Entonces aquí ya sería 140 y así. ¿Qué significa? Que esto está variando, ¿sí? Entonces, esto es una derivada, muchachos. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a la diferencial. Va diferenciándose ciertas magnitudes. Entonces, una ecuación diferencial, precisamente, es una ecuación que contiene una o más derivadas. ¿Listos? Porque yo puedo tener, es más, puedo tener, por ejemplo, la segunda derivada. Puedo tener, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, muchachos, las siguientes preguntas ustedes sí más o menos las saben. ¿Sí? ¿Qué es cálculo diferencial? ¿Sí? Esto más o menos ya lo traté de explicar. ¿Qué es cálculo integral? ¿Cuáles son los métodos de integración y las reglas de derivación? ¿Por qué un estudiante de ingeniería de sistemas debe tener conocimientos de ecuaciones diferenciales? 2. Si recuerda algún concepto para dar solución a un problema de cálculo, por favor escríbalo y trate de escribir el paso a paso con descripciones matemáticas. ¿Sí? Es decir, como que de dónde salió, que se multiplicó, que se dividió, que se aplicó la propiedad, que se aplicó la regla, el teorema, el corolario, la proposición, bueno, lo que sea. Y el tercer punto es, enuncie dudas o inquietudes del módulo y del plan de aula. ¿Listos? Entonces, bueno, esto de todas maneras, el desarrollo de esto se va a hacer ya con el primer taller. Algo importante, ¿yo cómo hago el seguimiento? El seguimiento lo hago en 3 talleres, ¿sí? El primer taller, nosotros lo vamos a hacer con el primer parcial, el segundo taller igualmente y el tercer taller con el parcial final, ¿sí? El semestre pasado, pues yo decidí dejarlos... A llegar a la glorieta, Rey. Muchachos, mañana voy a hacer glorieta. Más bien los que quieran ir, vamos mañana en la MTV si hacemos glorieta